Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir trabajando con geometría. Vamos a definir semiplano. Dado un plano, en este caso tenemos el plano alfa y una recta incluida en él, en este caso tenemos la recta R, se puede observar que queda dividido en dos partes. Cada una de ellas recibe el nombre de semiplano. Los vamos a identificar con diferentes colores. Tenemos el semiplano azul y el semiplano rojo. Para nombrar cada uno de ellos se consideran puntos que pertenezcan a cada zona. Por ejemplo, en la zona azul marcamos el punto C, entonces se nombra semiplano de borde R que contiene el punto C. En símbolos escribimos SPL, que significa semiplano, y entre paréntesis se escribe el nombre de la recta borde y del punto que contiene, separados por un punto y coma. En la zona roja hacemos lo mismo, marcamos el punto B, entonces se nombra semiplano de borde R que contiene el punto B. En símbolos, semiplano, SPL y entre paréntesis R punto y coma B. Definimos ángulo convexo. La intersección de dos semiplanos recibe el nombre de ángulo convexo. Vamos a realizar el dibujo para que ustedes puedan entender esta definición. Trazamos el plano alfa y las rectas R y S que están incluidas en él. Y marcamos los puntos M, O y N. Y ahora vamos a pintar con azul al semiplano de borde S que contiene el punto M y con rojo al semiplano de borde R que contiene el punto N. La intersección de los dos semiplanos, es decir, la parte pintada con dos colores, determina el ángulo convexo MON. En símbolos, semiplano de borde S que contiene el punto M, intersección semiplano de borde R que contiene el punto N, nos da como resultado el ángulo convexo MON. Si extraemos del dibujo el ángulo convexo MON, podemos observar que el punto en donde se cortan las rectas bordes recibe el nombre de vértice del ángulo. En este caso es el punto O. Y las semirrectas, semirrecta de origen O que contiene el punto M y semirrecta de origen O que contiene el punto N, son los lados del ángulo. Para identificar el ángulo en el dibujo hacemos un arco. En este caso yo lo hice con rojo. Y para nombrar al ángulo tomamos tres puntos, el vértice y dos puntos que le pertenezcan a los lados del mismo. Al nombrarlo, el punto del vértice siempre debe quedar en el medio de los otros dos puntos. En este caso tenemos el ángulo MON, sobre el punto O colocamos el símbolo de ángulo convexo. Los ángulos también pueden nombrarse con una letra del alfabeto griego, por ejemplo, en este caso, yo voy a identificar a este ángulo como el ángulo beta. Los ángulos convexos miden más de 0 grados y menos de 180 grados. Definimos ángulo cóncavo. La unión de dos semiplanos recibe el nombre de ángulo cóncavo. Vamos a realizar el dibujo para que entiendan la definición. Trazamos el plano alfa y las rectas R y S que están incluidas en él y además marcamos los puntos C, M, O, B y N. Pintamos con azul el semiplano de borde S que contiene el punto M y con rojo el semiplano de borde R que contiene el punto N. La unión de los dos semiplanos, es decir, todo lo que nos quedó pintado, determina el ángulo cóncavo COB. En símbolos, semiplano de borde S que contiene el punto M, unión semiplano de borde R que contiene el punto N, nos da como resultado el ángulo cóncavo COB. Si extraemos del dibujo las rectas y los puntos y marcamos con un arco el ángulo cóncavo COB, podemos identificar que el vértice del ángulo es el punto O y los lados son la semirrecta de origen O que contiene el punto C y la semirrecta de origen O que contiene el punto B. Entonces al nombrarlo escribimos ángulo cóncavo COB
y sobre el vértice, el punto O, colocamos el símbolo de ángulo cóncavo. Observen que es diferente al del ángulo convexo. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Ángulos consecutivos. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado en común y ningún otro punto común. Por ejemplo, el ángulo BOC y el ángulo COM son consecutivos porque tienen en común un lado, la semirrecta de origen O que contiene el punto C, y ningún otro punto en común. Otro ejemplo, los ángulos BOM y MON son consecutivos porque tienen en común un lado, la semirrecta de origen O que contiene el punto M, y ningún otro punto en común.